Qué placer para mí, y les voy a rápidamente del por qué. Lo tengo acá a mi diestra, amigo, colega, compañero, herea, al profesor doctor Ramón Silva, que a principios de los 90 tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Éramos reporteros en la calle, él haciendo sus crónicas en guaraní y yo en español. Al siguiente año era presentador del noticiero, el primero en guaraní en la televisión paraguaya, y yo venía después con el noticiero en español. Entonces tenemos una trayectoria igualita. Obviamente, él más cana, más experiencia y más plata, pero bueno, yo la sigo remando. Profesor, qué gusto verte. Me atacás por las canas. Tengo más cana y vos menos pelo. Viste, me mató ahí. Me mató, Vale, pero coba. sí más plata. Y por interés, hay por una beta, Pesa alguna vez la esperanza no se pierde. O mañana ya tante más pesa. Pero bueno, ya, vos sabés que tengo menos pelo, pero más maña. Oye, bueno, profesor. Mañoso. Señor, estoy para servirte. Yo estoy preocupado, doctor. Sí, señor. Yo creo que mucha gente también lo va a estar cuando planteemos este tema, que a mí me apasiona, y vos sabés eso, profesor, y lo charlamos con Raquel Rojas, nuestra productora del programa, y bueno, la persona más indicada y ahí a mano eras vos para hablar un poquitito, porque sos un estudioso de la materia del guaraní. ¿Cómo estamos con el guaraní hoy 2020? Me preocupa, y lo decía al arranque y te decía fuera de cámara, ¿qué va a pasar con una próxima generación? Porque hoy muchos chicos te dicen, no, yo entiendo, escucho, pero no hablo. Temo que en una próxima generación, dentro de 20, 30 años, ese chico ya no entienda ni hable. ¿Cómo estamos hoy con el idioma, profesor, el guaraní? A veces la gente que nos ve, me enderezaba Jicuay, Petén guaraní te yaguarecó Paraguay. El guaraní que nos enseña. Sin embargo, tenemos dos guaraní. El guaraní que se enseña, el guaraní del aula, y el guaraní que se habla del habla. Mocoñoy. Y este guaraní que no académico. Académico, escolar. Es totalmente diferente. Es diferente porque tiene una filosofía de lengua pura para el guaraní. Y mientras la lengua hablada refleja la cultura mestiza del Paraguay. Entonces le refleja una variante de lengua guaraní híbrida. ¿Quién es la máxima autoridad en guaraní? ¿Los profesores? ¿Los académicos? No, el hablante. El pueblo. El pueblo. Entonces, el hablante, la gran masa de habla guaraní, parte de eso viene a la escuela. Oñe epona ogape papá, mamá, haramita y llega a la escuela y se aplaza. Porque el chico trae en el oído hablar y razonar. Es la práctica. Y en la escuela nos dan las 4 competencias, destrezas: leer, escribir, hablar y razonar. Está en el papel. Pero cuando vos llevas esto a la práctica, el chico no habla, aprende de memoria para salvar, y por lo tanto no razona porque no entendéis. Y aprendemos de memoria. Y muere eso. Eso es uno. Otro, por tener una filosofía de lengua pura, vamos a tener que inventar las palabras. Entonces tenemos computadora, 20 formas diferentes de decir, aire acondicionado, celular. ¿Quiénes hacen? ¿Quiénes? ¿Un terminólogo o un profesor de guaraní? Y de repente tenemos 20 formas diferentes de decir computadora. Necesitábamos una academia de la lengua guaraní donde 30 miembros, los que más saben, ya es UP, empiecen a intercambiar pareceres y el Ministerio de Educación o lo que sea nos diga una sola forma, vamos a decir, a partir de ahora. Es como la Real Academia Española. Sí, y se produce un caos por culpa de los neologismos mal creados y mal semantizados. Muchos académicos, pero un porcentaje de 100% estarían bien, un 40%, 30%. Y en la comunicación
donde el emisor y el receptor en la comunicación, derechos lingüísticos son derechos humanos. ¿De quién? Del receptor. Y aquí nos dicen los derechos son del profesor. No, al revés. No. Entonces aquí los técnicos lingüísticos, los compañeros de la Academia de la Lengua Guaraní, tendríamos que hacer un trabajo de investigación de la lengua hablada, rescatar algunas palabras, porque no solamente los indígenas han creado palabras, la población no indígena de hoy crea palabras. No, de hecho, el guaraní es una lengua viva, por ende va a ir mutando. Bueno, pero nadie rescata. Claro, es desde acá se impone, no desde sí, lo tradicional y lo de los necesitamos lengua hablantes. Bueno, del total, vos tenés porcentaje. Te doy. Sí. No. Sí. No, yo sé el lugar donde estás sentado, pero déjame a mí también redondear la idea. Dale, profesor. Entonces, te traigo un ejemplo sí, que todos sabemos. Yo sé que vos no sabés de esa... a vos no te afecta una palabra. A mí sí. Allá por el 2, el 5 de cada mes, Henduma Caballuresa Shendie. Destellan fulgurante los ojos del corcel, que dice el español. Ya de vale. Pero ¿qué quiere decir? ¿Quién lo hizo? 5, 6, 7 años atrás, nadie sabía de esa palabra, que hoy la juventud lo usa. Entonces la dificultad económica, o cualquier clase de dificultad, está hecho por un paraguayo no indígena. Estas palabras nuevas hay que rescatar. Las figurativas, que yo conozco a un compañero nuestro encargado de luces aquí, Oike y Xicape Yacarepe. Necesitas mínimo 20 palabras castellanas para llegar a la precisión semántica. No se rescata eso en un material. Sobre ese punto concretamente, sí, ya que entramos, muchos académicos y no académicos responsabilizan precisamente a eso del guaraní parlante, porque el paraguayo, en su gran porcentaje, no sé cuánto vos sabrás, su primer idioma es el guaraní. Sí. Por ende, piensan guaraní, pero hacen la traducción literal al español. De ahí viene que supuestamente los paraguayos hablamos mal el español porque hacemos esa traducción literal. Me diste recién un ejemplo del Gente Caballuresá, y yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno quiere ir a un lugar y después va a regresar, dice, me voy a ir a venir, ¿verdad? Y esa es la traducción literal de Ajataayú. O si no, estoy con mi paciente en clínicas, y ¿cómo está? ¿No? ¿Y quién le cuida? Y yo ando por él. ¿Sentido? ¿Es atribuible a eso del pensar en guaraní y hablar, traducir al español del por qué el paraguayo tiene un español tan complicado y tan peculiar? Es muy importante saber primera lengua. La gente urbana, hacia Asunción, su primera lengua, el castellano, pero tiene oído guaraní. Sí. Y cree que puede hacer una traducción literal. Y son errores que cometen los que tienen primera lengua castellana. No el que tiene que tiene primera lengua guaraní se te ríe. Está hablando mal, te dice. Es al revés entonces. Entonces, el que tiene oído guaraní, práctica de lengua, enseguida se da cuenta de un político o un locutor, un presentador, cuya primera lengua es el castellano, está queriendo hablar en guaraní, entonces iyurutab, cuando quiere hacerlo en castellano. Claro. Hace una traducción literal. Claro. Entonces, trae del guaraní al español. Hay un yopará, hay un yejeá, hay un préstamo del castellano y transfonetizamos, guaranizamos mal. ¿Por qué eso ocurrió? ¿Por qué ocurre eso, profesor? Una cosa es el guaraní de la selva, un guaraní puro. Sí. No necesitas de esta auxiliares de palabras. No hay. Se mantiene pura la lengua. Pero una vez que vos salgas de allí, ya te encontrás con otra realidad. Y el guaraní necesita producir
estas nuevas palabras. Entonces, una palabra que quedó, Tangambiri. Sí, la tele. Canal SNT, Canal 9, metió esa palabra y quedó con Pedro Molinier, Almidio Aquino, quienes empezaron aquí el guaraní. Pusieron neologismo y quedó. Entonces, eso es posible porque estaban ellos para hacerlo. Pero los profesores que hoy aparecen, se pierde, después te aparece otro y te dice, tenés que decir esto, y ya empezamos, de repente, se convierte en un asesor de un libro e impone su versión neológica. Hoy ya tenemos Constitución Nacional, Ley de Lenguas, y gracias a la Ley de Lengua tenemos una Secretaría de Política Lingüística y una Academia de la Lengua Guaraní. Son todas lindas instituciones, profesor, pero yo no veo eso. Yo no veo eso en los chicos hoy. Me diste el ejemplo del guaraní académico que choca literalmente con la lengua popular. ¿Y qué hace eso que estemos perdiendo? Necesitamos técnicos lingüísticos. A mí me preocupa. Necesitamos profesores de guaraní. Tenemos 20.000 profesores de guaraní. ¿No? Pero ahora hacen su papel, lo que tiene que hacer el profesor de guaraní. Pero ¿dónde están los técnicos lingüísticos? Todos estamos haciendo un viaje horizontal. En el guaraní y con el guaraní. Necesitamos entrar en el fondo y ver cuál es la culpa, la causa de la diglosia. ¿Por qué en el hogar? ¿Es por culpa de ustedes o es por culpa de una falta de política de Estado que diga? Porque acá todo muy bien el tema de la educación, nos aplazamos en matemática, en lengua, en PISA, estamos preocupados por el tema de corregir, estamos preocupados por techar, por el tema de los libros, pero no estamos preocupados por la lengua oficial de nuestro país con rango constitucional y estamos perdiendo. De hecho, de hace 20 años los porcentajes con relación a hoy, hay muchos chicos que ya no hablan. Como te decía, entienden pero no hablan. Hay una urgencia lingüística para el guaraní. Totalmente de acuerdo, sí. Pero ¿qué hay que hacer más? Pero Secretaría de Política Lingüística, más la Academia de la Lengua, que ya están, ya tiene su alfabeto oficial, su gramática oficial, muy pronto su diccionario oficial. Pero veo mucha pelea de ego ahí, profesor, entre los grandes maestros de la lengua guaraní. Cada uno tiene, no sé, la creada cueseta, y después, por la falta política otra vez, desde la cabeza, el Ministerio de Educación para abajo, que no hay, todo, como decís vos, horizontal. La cabeza en guaraní hoy es la Academia de la Lengua Guaraní, no el Ministerio de Educación. Se le dice al Ministerio de Educación, muchas gracias por todo lo que hiciste por el guaraní hasta hoy. Pero a partir de ahora, la autoridad en guaraní es la Academia. Pero se le dijo eso al Ministerio. Y las leyes le está diciendo. Por eso ya se está trabajando, ya se firma convenio de la Academia con el MEC, convenio de la Secretaría de Política Lingüística, con las gobernaciones, las municipalidades, en muchos lugares. Es un proceso, no es un hecho milagroso. Entonces ya empezó el proceso, pero mucho cuidado, porque abuela oñe eponada guaranime o mano. Claro. Mamá a papá, lleva, oñe e agüeteri guaranime hoy con su abuela. Yo para. Con el yo para. El chico que reacciona en contra y no habla, sino de memoria, reacciona en contra, se convierte en papá y mamá, sigue la reacción en contra, se convierte en abuela, sigue, y en la familia muere. Si es que no tenemos una política lingüística familiar, una política lingüística departamental, una política lingüística distrital, y recién estamos ahora implementando. Y después, vacaciones de las leyes se llama, después de 3 años de tener el alfabeto oficial, recién puede ser obligatorio. Por lo que me comentaste, entonces hay que cambiar la manera de enseñar dentro de las aulas, y ese cambiar es responsabilidad del ministerio, pero de la manera de enseñar es responsabilidad de ustedes, porque ustedes van a saber cómo enseñar, cómo sacar eso académico rígido que aprende de memoria y salva y tiene un 4 en guaraní, a el conversar, y principalmente no conversar, razonar,
que es lo más complicado. Bueno, el problema no está en los profesores. No culpemos a los profesores de guaraní. Claro, no estoy culpando. No. Claro. Te voy a aclarar. Los profesores de guaraní fueron enseñados a saber enseñar el guaraní. Están bien, pequeños cambios, innovación, innovación tecnológica, digamos, ¿verdad? No hay problema. Están preparados nuestros profesores que salen del Ateneo, del IDELGUA, Instituto Superior de Lengua, todo lo que tengamos instituciones de enseñanza, salen bien. El problema no está en ellos, el problema está en la lengua. Tenemos que hacer todavía algunas cosas, recopilar la palabra de allí, que podría ser la academia, y decir a partir de ahora ya no vamos a decir tal cosa. Los primeros neologismos en el Paraguay hicieron los franciscanos y jesuitas. Sí. Neologismos religiosos. Los primeros neologismos escolares lo hicieron Reinaldo de Cularrosa, digamos, Pedro Molinian y Emilio Aquino. ¿Verdad? Pero ahora necesitamos los neologismos judiciales, médicos y otros más, si es que vamos a seguir con la filosofía de lengua pura, que es un guaraní ideal, pero necesitamos expertos en creación de palabras. ¿Y quién es el experto? El pueblo. Si allá, en tu trabajo de investigación lingüística, no encontrás, allí entran los especialistas a proponer, pero no a imponer. Del total, después vamos, me encantan los ñenga que tiene. Hay un libro, no sé, yo creo que presté el mío, nunca más me devolvieron, de ñenga, del profesor, donde construí con uno. Decime 26 ediciones se agotaron. 16 ediciones. Ahora Netien informal. Del 100% de la población paraguaya, paraguayos, ¿qué porcentaje habla guaraní? Bueno, eso es muy importante aclarar. El censo, hay algunas preguntas allí que no están bien. Y ya estamos viejos con el censo, ¿eh? Ya tienen unos cuantos años. En un próximo censo, ¿por qué no acuden a la Academia de la Lengua Guaraní para hacer esas preguntas correspondientes a la lengua? Y allí te aparece 37% de la población habla guaraní. 37, bajísimo. ¿Verdad? ¿Y cuánto por ciento hablan castellano? 4%. Y 3% otras lenguas. Lenguas indígenas, lenguas internacionales en el Paraguay. ¿Qué pasa del otro? Bilingüe le llaman. Que sabe hablar castellano, sabe hablar guaraní, pero sin embargo, tendríamos que, todavía no tenemos en el Paraguay, ojalá la Academia Guaraní tenga un laboratorio de fonética donde se grabe digitalmente y desde ese momento hagamos los especialistas una clasificación. Vamos a decir, vamos a aceptar las frases yo para o vamos a rechazar. Hay frases que no podés cortar por derechos consuetudinarios. Se debe respetar derechos lingüísticos. Y hasta el momento cortamos, hacemos la traducción. No sé, caldo, caldo abá. Ah, qué rico. O locro, hipocué locro, hipocué guaraní y locro no es guaraní. Español. Entonces, hipocué abatimo no te vas a decir. No, pero no se toca. Sí. Cruz, onomatopéyico. A partir de ahora vas a decir Iberayuazá. ¿Y qué pasa si tenés de oro? No, ya no es madera. Ya es super, ya. Entonces el pueblo de repente va y con la pelea la pende guaraní, no entendé y te dice. Claro. Yo creo que hay que darle un poco de participación al habla cotidiano del pueblo. Darle importancia, no rechazarlo. Pero oye, en Bahía, en Yurutao y fuera, hay muchos de esos. Tiene derecho. Pero es en Duntena. Creen que todo verbo del castellano se puede transfonetizar, se puede. Posible. No. Nereta, ajata coca arupe, a merendar. Está bien. Lo dice el pueblo. Ajata acena, nendive. Oipona. Coanga, ajata asubiche autobe. No. Ya, marina. Ayupi. Sí, ayupita o lo que sea. Allí ya estás equivocándote. Entonces estamos minados de préstamos
mal transfonetizado. ¿Por quién el guaraní hablante no se equivoca? El que se equivoca es el castellano hablante, cuando está queriendo prestar y cree que todo se puede transfonetizar. Es lo que yo puedo decirte, no, es mi punto de vista. Me encanta. Puedo equivocarme, pero para eso está la academia, donde intercambiamos pareceres para llegar a un acuerdo. La idea era justamente esta, poner en el tapete al arranque de este año un tema que, te decía, nos preocupa y tiene que ver justamente con el guaraní, que estamos perdiendo. Muy académico, pero nada coloquial de lo que la gente habla en la calle. Queríamos charlar y qué mejor que vos para que nos expliques. Gracias, profesor. Sí. Yo quiero cerrar también. Sí, dale. Es muy importante porque yo soy de la casa, estoy aquí presente. No soy la palabra mayor. Sería interesante que le trajeras a David Galeano, a Carlos Ferreira, al Midio Aquino. Hagamos un debate. Ese será nuestro papel. Como genial. Quisiera, como algo como eso. Acá la producción me dice que ya está tomando nota. Yo no soy la máxima palabra, pero escuchemos un poco a los demás. Bueno. Tira. Y por ahí pero vamos a plantear el tema. Chupecuera, Eguerumí, y posiblemente vamos a coincidir en algunas cosas. Y discernir. Lino Trinidad Sanabria, hay muchos especialistas dentro de la academia. Ellos pueden venir también a mostrar, a decir sus pareceres, Pepe y Catutaña Buenoje, algo provechoso de los medios de comunicación en pos de la lengua guaraní. Suerte. Gracias. Me despido con un yenga y vos también. ¿Y vos qué podés aportar? Todo puede suceder. Y la Isibape y Catiago. No, pues qué mal. Bueno, dice Morena Sandía Pará. No sé, no hay ahí. Gracias. No, Ramón, no. Rubia hacer Copalenque. No me acuerdo ese nombre. Bueno, espera un ratito, acá, porque es muy fuerte.